Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, condiciones de edificios y locales, piso y techos, ventanas, puertas, escaleras, áreas de circulación interna. Y nos acompaña nuestra experta Hilda Velasco, profesional en seguridad y salud en el trabajo, auditora HCQ. Hilda, muy buenas tardes, bienvenida. Pero muy buenas tardes para todos. Feliz lunes. Mil gracias a Positiva Compañía de Seguros por hacerme esta invitación como todas las semanas, aquí cumpliéndoles a este público maravilloso, a esta comunidad educativa de riesgos locativos que todas las semanas se unen, a todos los empresarios, empleadores, integrantes del COPAD, responsables de la implementación del sistema que siempre nos acompañan. Muchísimas gracias. Hoy voy a compartirles unas ideas prácticas, unos lineamientos muy importantes sobre las condiciones de edificios y locales, pisos, techos, ventanas, puertas, escaleras, áreas de circulación interna, enfocado a nuestro riesgo locativo. De antemano quiero contarles que estoy un poquito afectada de mi voz, entonces de pronto aquí tengo mi té especial para ello, pero quiero contarles eso. Cuando uno dicta clases todos los días, estas cosas pueden pasar, pero no importa, esto no nos va a impedir para darles lo mejor el día de hoy. Para empezar, ustedes saben, quienes me acompañan diariamente, todas las semanas a estas acciones educativas, saben que me encanta conectarnos con una frase de reflexión o con una pregunta. Hoy nos corresponde una reflexión. La enorme diferencia que hay entre haz lo posible y haz lo posible. El haz lo posible, haz justamente lo que sea necesario. Lo necesario, como alguien por ahí me decía en una empresa, lo básico legal y lo que se pueda incumplir, así me decían, oh Dios, o haz lo posible, entregarlo todo de nuestra esencia, buscando siempre el mejor camino, las mejores alternativas. A veces el camino no es fácil, sabemos que a veces encontramos obstáculos en el desarrollo de nuestra linda profesión, en esta actividad que elegimos para ayudarles a muchas personas a que al final del día se reúnan en sus hogares. Sin embargo, que esto no nos impida siempre hacer posible lo que es hasta de repente imposible. Tú haces lo básico legal o lo que puedas incumplir, como me decían aquella vez, o tú haces que las cosas sucedan. Entonces, nuestra acción educativa de hoy, vamos a empezar a delinearla en 3 momentos. El primer momento es el contexto general, los elementos técnicos que debemos tener en cuenta para todos estos lineamientos que les estaba nombrando, que ya el título de esta formación, de esta acción educativa, nos va llevando por el camino. Entonces, vamos a mirar desde los requisitos legales que debemos cumplir frente a ello. Vamos a revisar puntualmente y con unas imágenes que les traigo, los debes, cuáles son esas recomendaciones prácticas que debemos tener en cuenta para que podamos cumplir todos esos lineamientos que nos pide la ley, la resolución 2400 del 79,
que nos rige como Estatuto de Seguridad Industrial para este tema. Y vamos a hacer al final vamos a revisar cómo esto tan bonito que vamos a hablar nos puede aplicar de mejor manera a nuestro sistema de gestión, cómo lo aterrizamos y cómo lo anclamos a nuestra realidad empresarial. Entonces, este es el objetivo, ya se los manifesté, orientar lineamientos prácticos. Aquí lo que nos encanta es que ustedes se lleven ideas prácticas para aplicar en sus empresas. Vamos a repasar, es importante repasar el concepto de riesgo locativo. Creo que tal vez ya me lo han escuchado en algunas oportunidades, pero yo me pego mucho a una de las leyes del aprendizaje, que es la ley de la repetición. Entre más repitamos las cosas, más las vamos anclando en nuestro cerebro. Entonces, lo que ven en color rojo son los puntos en los que hoy nos vamos a enfocar. Riesgo locativo son todas esas condiciones de infraestructura de nuestros espacios de trabajo, pero enfocado a algunas deficiencias que nos pueden generar de pronto un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Son deficiencias en escalas y escaleras, que hoy lo vamos a ver, deficiencias en almacenamiento, en cielos rasos, cielos falsos, estructuras, orden y aseo, paredes y muros, divisiones, pasamanos y barandas, pisos, que hoy lo vamos a revisar, plataformas, puertas, rampas, techos, túneles, ventanas, vías, caminos y senderos. Entonces, lo que está en color rojo, hoy lo vamos a precisar. Déjenme sus preguntas en el chat, que voy a estar muy pendiente al final de leerlas. Nuestra base legal, siempre conectémonos con ella, Resolución 2400 de 1979. Me preguntan mucho si esta todavía está vigente. La respuesta es sí. Es posible que hayan sido actualizados o derogados algunos artículos, pero en su totalidad la resolución 2400 del 79 sigue siendo nuestro Estatuto de Seguridad Industrial, que ya la palabra seguridad industrial no la utilicemos tanto porque hoy día hablamos más de seguridad en el trabajo. Sin embargo, sigue dándonos esos lineamientos sobre vivienda, higiene y seguridad en nuestros espacios de trabajo. Entonces, es una fuente de consulta maravillosa. Vamos entonces a repasar qué nos habla esta resolución en el título 1, capítulo 1, artículo 4, sobre edificios y locales. Y nos dice que independientemente si son locales temporales o permanentes, estos sí o sí deben evitar el riesgo de desplome. Entonces, ¿cómo se evita el riesgo de desplome? Ahorita vamos a repasar la norma de sismoresistencia, la NSR10, que nos va enfocando hacia allí. Riesgo de desplome, Dios nos libre, también por un sismo, por un temblor, por un terremoto. Techos, cerchas y estructuras metálicas. Entonces nos habla de esos refuerzos que deben haber en cada uno de esos espacios. Nos habla en este artículo de la resistencia a los efectos del viento y a su propia carga. Entonces, que sean estructuras resistentes a vientos fuertes. Habrán regiones del país donde esto se presente más, o de pronto hasta huracanes. Entonces, nuestras instalaciones deben ser contra todo este riesgo, esta posibilidad de los efectos del viento. Muy bien, la extensión superficial directa. Entonces, en caso de que necesitemos hacer una extensión de nuestro lugar de trabajo, una bodega adicional, algo complementario, esta también debe ser proporcional a las labores a realizar, a los procesos y a las operaciones y al número de trabajadores. Claro, al número de trabajadores, porque en ese caso debemos prever, por ejemplo, el número de salidas de emergencia. Debemos prever espacios, digamos, para esas salidas, escaleras adecuadas, entre otros aspectos que los vamos a revisar enseguida. Leyendo y preparándoles esta información, esta acción educativa, me encontré con un artículo de la Organización Mundial de la Salud que se los dejaré en la bibliografía para que lo puedan repasar, lo puedan leer. Les dejé allí el enlace, súper interesante, y nos habla del síndrome del edificio enfermo. ¿Qué nos habla de esto? Ustedes saben que las empresas también se enferman y también de alguna manera el espacio físico de trabajo, el espacio de la infraestructura
puede estar relacionado directa o indirectamente con el estado de salud de la persona. Entonces, esas personas, por ejemplo, que tienen rinitis, que son alérgicos a algo y que no se sabe a veces por qué y que permanecen mucho tiempo en su espacio de trabajo. Entonces, podemos revisarlo desde esta perspectiva. Y la Organización Mundial de la Salud frente a este tema nos habla que un edificio enfermo es un espacio cerrado en el que alrededor del 20% de sus ocupantes sufren problemas de salud, en los que las causas no son de fácil identificación por ser producidos por varios factores. Entonces, ahí cuentan que pueden existir dos tipos de edificios enfermos, los temporalmente enfermos y los permanentemente enfermos. ¿Qué los diferencia? ¿Qué diferencia el uno del otro? En el temporalmente enfermo es ese edificio nuevo o recién renovado, o sea, cuando se hace una remodelación en el que los síntomas van disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Entonces nos dice que a partir más o menos de 6 meses, los síntomas del edificio enfermo empiezan a disminuir después de que es un edificio nuevo o remodelado. Suelen ser debidos a las emisiones de compuestos orgánicos. Oigan, increíble. Ustedes se habían puesto a pensar en esto, que en seguridad y salud en el trabajo nos pusiésemos de pronto a verificar cómo es esto de nuestros espacios de trabajo, espacios recientemente remodelados, cómo son los componentes de las pinturas que se aplican en las paredes y qué tipo de, de compuestos orgánicos en los recubrimientos pueden venir. Y también está relacionado con los suelos y los materiales de construcción. Entonces, ahí me cuestionaba porque me ponía a pensar que generalmente nosotros no somos como dados a revisar esa minucia. Y miren que los materiales de construcción también son necesarios revisarlos, mirar las fichas técnicas que tienen, porque qué tal Dios nos libre y nos cubra, pero qué tal tenga algún ingrediente potencialmente cancerígeno. Entonces, para que les dejo ese tip, para que se cuestionen un poquito qué tanto estamos llegando como a esa profundidad de análisis de la información en estos casos de remodelaciones en nuestras empresas. Los permanentemente enfermos, y nos habla que en este caso los síntomas se siguen mostrando durante años. Va pasando el tiempo y sigue, como que sigue la sintomatología de las personas, alergias. Pueden ser temas ya personales, claro que sí, pero también pueden verse complicados o de pronto agravados de manera crónica por el lugar de trabajo. Y este permanentemente enfermo suele estar asociados a deficiencias de instalaciones relacionados, por ejemplo, con la iluminación, la climatización, la ventilación, con emisiones del propio material de construcción. Entonces, por ejemplo, el radón, que es emitido por el granito. Entonces, también mirar cómo están construidos los suelos y los pisos de nuestras empresas. En edificios y locales, sí o sí es necesario remitirnos a la norma de sismorresistencia, NSR 10, decreto 926 del 19 de marzo de 2010, que nos da como todo ese parámetro legal para las empresas para que tengan construcciones sismorresistentes, construcciones que den una respuesta estructural frente a un momento complejo como pudiese ser un terremoto. Dios nos cuida a todos, pero son posibilidades, son vulnerabilidades, son amenazas de pronto que podemos tener. Entonces, nuestros lugares de trabajo nos deben dar como esa garantía estructural. Pero ¿cómo hacemos nosotros entonces si de pronto no somos del área de ingeniería? Por ejemplo, yo que soy del área social y soy del área legal, si yo no conozco mucho como esa parte ya de minucia de infraestructura, ¿cómo lo podemos manejar? Pues podemos pedir ayuda de un equipo de trabajo especializado, de alguien de ingeniería civil o un ingeniero estructural o un arquitecto o una persona de mantenimiento que nos pueda dar un parámetro frente y de pronto un concepto frente a cómo están nuestras instalaciones. El diseño, construcción y supervisión técnica de las edificaciones en el territorio nacional, entonces siempre deberá regirse a esos criterios de las normas de sismorresistencia. Para ello, entonces, también les doy otros parámetros legales.
la ley 400 del 97, la ley 1229 de 2008, y así como las demás que sean emitidas por la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones y todo lo que está relacionado con, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, de Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda. Amigos queridos, nosotros cómo nos empezamos a involucrar de manera más eficaz, más efectiva en todo este tema de prevención, que es lo que nosotros buscamos, prevención de los accidentes de trabajo, la prevención de las enfermedades laborales, en este tema de edificios y locales, para no solamente limitarnos a hacer solo una inspección donde a todo le pongamos que está bien, no, ir un poquito más a profundidad. Entonces, en nuestro sistema de gestión sería útil revisar garantías como la licencia de construcción del predio, verificar la validez de su expedición y su vigencia, revisar, por ejemplo, si va a haber una remodelación importante en nuestra compañía, en nuestra empresa, revisar ese cumplimiento de esa norma de sismoresistencia y si en algún momento se requiere un proceso de interventoría en la ejecución de esa obra, entonces también conectarnos con ese informe de interventoría, que esos son documentos legales probatorios. Yo siempre les insisto que todo lo que está relacionado con el sistema de gestión, estas evidencias objetivas, estos registros son documentos probatorios que pueden dar de pronto cuenta o nos pueden exonerar una culpa frente a un proceso de demanda. Muy bien, vamos a partir de este momento a ir aterrizando y a especificar todo a través de imágenes. A mí me encantan las imágenes, me encantan las fotos porque siento que es una manera, en una foto, una imagen habla mucho, habla más que 1000 palabras, dicen por ahí. Entonces, a través de estas imágenes los quiero ir llevando por ese cumplimiento normativo, ese cumplimiento legal, ese debe para prevenir esos accidentes o a futuro enfermedades laborales relacionadas con este riesgo, el riesgo locativo. Pisos sin huecos. Imaginen ustedes un piso en mal estado, un piso con baches, con grietas, con huecos, y que uno vaya pasando por ahí pensando en otra cosa menos en lo que va haciendo y terminemos cayéndonos en ese hueco, en ese piso en mal estado. No hay advertencias, no hay demarcación, no hay nada. Terminamos de pronto hasta generándonos una fractura. Entonces, mínimo que una situación de estas, como ven en esta primera imagen, esté señalizado, esté demarcado, pero siempre, siempre, siempre buscar la corrección, subsanar esa situación, repasar ese hueco, quitarlo para no generarle un peligro adicional a la vida de las personas. Lo más importante siempre es proteger el bien jurídico tutelado, la vida y la integridad de las personas, de todos los trabajadores y también de los visitantes. Los desniveles, no sé, piensen por un momento si en sus empresas, en sus organizaciones encuentran desniveles como este ejemplo que tenemos acá. Estos deben ir demarcados. ¿Cómo se demarcan? Con una franja amarilla de un grosor entre 5 a 10 centímetros, color amarillo. Entonces, eso también nos lo dice en la resolución 2400 del 79, que esos baches, esas diferencias de paso, esos pisos, deben estar demarcados para que la persona no crea que sigue así derecho y de pronto no se da cuenta que hay un escalón y termina dando un mal paso y termina cayéndose. En las rampas y cebras, igualmente, demarcar con este color amarillo. También se puede poner colores así amarillo con negro, esos cambios de paso. Entonces los pisos así demarcados, revisen dónde en sus empresas esto podría estarse presentando. Amigos queridos, los techos no deben tener desprendimientos como los que, por ejemplo, ponemos en esta foto. Los techos no deben tener goteras, deben estar sin goteras, deben estar sin humedades, sin hongos y sin moho. A veces hay espacios olvidados en las empresas, oficinas de pronto que nadie visita o espacios por allá a los que nadie recorre. Pero son espacios, por ejemplo, si hay moho, si hay goteras puede existir moho, si hay moho hay hongos.
Entonces se nos va sumando a este riesgo locativo un riesgo biológico, algo accesorio, algo adicional a lo que estamos tratando de controlar. Y esto de manera inherente puede empezar a causarle daño a todo el tema pulmonar de los trabajadores. Entonces revisemos muy bien las condiciones de los techos, las humedades también cuando hay goteras pueden caer sobre instalaciones eléctricas y sobre esas instalaciones eléctricas, miren esta foto, podrían causar cortocircuitos. Entonces miren toda esa conexión de una cosa que de pronto uno no lo ve más allá, pero una gotera va cayendo, ¿qué tal abajo haya una instalación eléctrica y termine generándonos un cortocircuito? Y esto nos lleva a un incendio. Entonces revísenlo en sus inspecciones, que sean inspecciones más profundas, inspecciones más detalladas, no solamente inspecciones de ponerle a todo está perfecto, está ok, está bien, cuando hay cosas de pronto que es muy importante que mejoremos. Amigos, cuando en los techos de nuestras empresas veamos que hay tejas de asbesto, como la que tenemos en el ejemplo, la recomendación es evitarlas o irlas sustituirlas por unas que no sean de fibra de asbesto. Ya sabemos, hay una ley del asbesto a largo plazo puede causar asbestosis y la asbestosis puede generar tumores en los pulmones y cáncer. Entonces, la recomendación frente a los techos es que no hayan techos de asbesto, tejas de asbesto. Y ustedes se preguntarán de pronto pensando, uy, en mi empresa las hay, ¿qué vamos a hacer? Entonces empiecen a conectarse con esa recomendación, empiecen a leer un poco más sobre este tema, este peligro, este riesgo asociado, las enfermedades que están asociadas al asbesto para que puedan empezar a hacer proyección de inversiones, proyectos de inversión. Y todo esto hace parte de la mejora continua del sistema de gestión. En cuanto a las ventanas, si los vidrios no son de seguridad, por lo menos contemplen tener láminas o películas protectoras y sistemas de fijación que eviten la proyección de los vidrios ante roturas espontáneas. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente en nuestras instalaciones, en nuestras empresas, cuando son instalaciones un poco antiguas, tenemos vidrios normales, vidrios que no son de seguridad. Entonces, se pueden romper. Si hay una rotura espontánea, alguien le lanzó algo al vidrio, se rompió, el vidrio se puede proyectar en grande, el pedazo grande, y esto puede generar una herida a una persona, a un trabajador, más si este trabajador está muy cerca de ese ventanal. Entonces, la recomendación es que frente a este tema de ventanas haya una lámina protectora. Estas láminas y estas películas ya las venden para evitar que el vidrio se vaya a partir así muy grande. Si se rompe, que se fracture muy chiquitico para que no vaya a generarle una herida a un trabajador. O también un ejemplo como estos, que se van generando una especie como de lámina protectora como la que ven aquí enseguida, y esto va a ayudar a que se vaya a romper y se fracture grande. Entonces revisen cómo están las ventanas de sus empresas. Igualmente frente a las puertas preferiblemente que tengan barra antipánico para que frente a un proceso de evacuación sea muy fácil salir de ellas y que no tenga tanto cerrojo, la llave, que quién tiene la llave, no sabemos quién la tiene, esa puerta está trancada. Entonces siempre debemos conectarnos en ese momento de la evacuación. Las puertas, entonces revisen la posibilidad si tienen barra antipánico, maravilloso. Si no, revisen como esto como un proyecto de inversión y de mejora del sistema y de preparación para emergencias, porque siempre será muy útil. La apertura de la puerta siempre deberá ser hacia el exterior para facilitar un proceso de evacuación. Y las puertas deben estar en cantidad suficiente, salidas de emergencia también, puertas con la señalización de salida de emergencias en el número adecuado de los trabajadores. Las puertas deben ser de material incombustible y se deben evitar las puertas giratorias. Eso es lo que nos dice la resolución 2400 frente a ellas. Igualmente en las escaleras, revisar, amigos, que las escaleras tengan bandas, cinticas antideslizantes, y si hay personas que trabajan en turnos de noche o que se quedan hasta tarde,
preferiblemente que sean banditas fotoluminiscentes, como las que estamos mostrando aquí en el ejemplo, y también que las escaleras estén en buen estado, que no tengan baches, que no tengan grietas, que no estén partidas, porque es muy fácil la persona que va bajando, fácilmente por un bache que tenga la escalera se puede caer, resbalar y caer. Eso es lo que vamos a evitar. Y las escaleras siempre deben tener doble barrita donde se puedan sostener, o sea, doble pasamanos a los dos lados, como lo muestra la imagen. Entonces, para que vayan pensando cómo están en sus empresas frente a este tema. Me pueden ir dejando sus preguntas que enseguida los voy a leer. Muy bien. ¿Qué pasa en las áreas de circulación? En estas áreas de circulación, los pasillos deben estar libres de obstáculos. La imagen les está mostrando un espacio libre de obstáculos. No podemos evacuar fácilmente. Demarcación también de esos espacios con una franja de 10 centímetros con pintura amarilla. Entonces, aquí lo estamos viendo en la imagen. Señalización preventiva, informativa y de emergencia. Y en esa señalización, por ejemplo, indicar y que sea muy fácilmente visible dónde están ubicados los extintores, dónde está el botiquín, donde hayan escaleras, informarlo para que sea mucho más fácil siempre ir conectando al trabajador con toda esa parte preventiva. Y los corredores que sirven de unión entre los locales, escaleras y los pasillos interiores de los locales también deben tener unas distancias. Entonces, ¿qué distancia nos dice la resolución 2400 frente a esto? Entonces, cuando vamos a esos corredores que sirven, como les digo, de unión entre locales, escaleras y los pasillos interiores, que conduzcan a las puertas de salida, deben tener una anchura mínima de 1.20 metros. Entonces, chévere irlo revisando en todo nuestro programa de preparación y respuesta ante emergencias para revisar si esos espacios se están dando. Si no se están dando, entonces empezamos a revisar oportunidades de mejora, acciones correctivas para garantizar que, de acuerdo al número de trabajadores, las salidas sean siempre seguras. Y entre esas distancias, entre máquinas, aparatos, equipos, estas no pueden ser menor a 0.80 metros. ¿Por qué? Porque el trabajador debe tener el espacio suficiente para moverse, para darse la vuelta, para voltearse y no irse a golpear con alguna máquina o con algún equipo. Entonces, amigos, aquí estamos viendo dos ejemplos. Aquí también quiero, con este ejemplo que están viendo a la derecha, esta foto de la derecha, algo muy importante. Ya sabemos, pasillos sin estar obstaculizados. A veces somos muy dados a poner las maticas, muy lindas las maticas, pero en sitios donde obstaculizamos la salida de emergencia, donde obstaculizamos la bajada de las escaleras y podemos ponerle un obstáculo a la persona para salir. Entonces, que sean pasillos libres de todo obstáculo. Y aquí también quería contarles el tema de barandas. Si bien es cierto, el tema de barandas lo vamos a profundizar en una acción educativa posterior, pero aquí quiero contarles que cuando hay así como barandas, estas no deben ser inferior a 1.20 desde la superficie del piso al lugar donde yo me voy a parar frente a ella. Porque estas barandas deben tener una medida de protección contra caídas. Entonces, muy conectados con esto, que nuestros espacios de trabajo sean sanos, sean seguros, que no seamos una empresa con el síndrome del edificio enfermo, porque digamos que siento que esa es como nuestra labor, es nuestra labor preventiva. ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy a revisar si tenemos alguna pregunta. Voy a empezar a revisar, porque quiero irlos como que nos vayamos conectando con todo el programa de prevención. Recordemos que en este sistema de gestión, más allá de solamente estar reparando cosas o solamente estar atendiendo accidentes, lo que estamos buscando es la prevención, y estas son formas de estar como conectándonos con esto. Planes de mejoramiento. Dos títulos que les estoy sugiriendo, y también les va a quedar en Posipedia la norma NTC 4114 para que se puedan ir conectando cada vez mejor con la herramienta de inspecciones de seguridad, porque eso nos va a servir
para ir revisando que todo esto que estamos compartiendo se esté cumpliendo. Entonces, allí lo van a encontrar y también les estoy dejando para lectura y para que puedan profundizar esa lectura que les dije que me gustó, me llamó la atención porque antes no había escuchado de ese término, el síndrome del edificio enfermo. Entonces les dejo para que puedan leerlo y ahí les dejo el enlace para que puedan acceder a ese capítulo. Quiero revisar entonces preguntas que tengamos por aquí. Voy a mirar preguntas. Bueno, entonces vamos a mirar. Muchísimos saludos me están enviando. Gracias, positiva, comentarios bonitos, comentarios positivos. No, mil gracias a ustedes por conectarse cada día, cada semana a estos espacios que son especialmente diseñados para ustedes. Muchos saludos me envían. Un abrazo para todos los que me envían esos saludos tan especiales. Siempre buscamos estar nosotros también actualizándonos para darles siempre lo mejor y enviarles mensajes y temas de mucho interés. ¿A través de qué herramienta es útil verificar si las instalaciones son sismorresistentes? Laura Vargas. Laura, mira, yo siento que una herramienta que siempre será muy útil será la herramienta de inspecciones planeadas. Lo que yo he visto cuando hago evaluaciones de cumplimiento legal en las empresas es que a veces esas listas de verificación de las inspecciones planeadas siento yo que se volvieron paisajes, lo llamo yo de esa manera, porque solamente encontramos que todo está bien, o sea, con chulos, bien. Es como si solamente llenáramos una información, si llenáramos un formato, como que si solamente nos estamos preparando para un auditor. Pero recordemos, amigos, que las listas de verificación, todo el proceso de inspecciones, no es para el auditor, es para el proceso de la empresa, es para que nuestra empresa cada vez esté mejor, nuestros trabajadores estén sanos, estén saludables, que no se nos vayan a accidentar. Entonces, siempre será muy útil todo el proceso de inspecciones planeadas, por eso la norma NTC 4114 siempre será una guía adecuada y que lo hagamos de manera consciente. Esas inspecciones conscientes, esas inspecciones bien realizadas nos van a llevar a generar un mejor control de los peligros y riesgos. Gracias, Laura. Un abrazo para ti. Gracias por estar aquí. Si las instalaciones de una empresa son muy antiguas, sí. ¿Cómo lograr priorizar las necesidades de intervención de su infraestructura? Sí, miren que uno lo encuentra mucho, ¿no? Empresas que llevan 50 años en el mercado, muchos años. Entonces, siento que una de las formas es ir como conectándonos nosotros que trabajamos en este proceso de seguridad y salud en el trabajo con personas expertas en ese tema. ¿Quiénes pueden ser esas personas expertas? Personas que trabajen en toda el área de ingeniería civil, ingenieros estructurales o arquitectos, a quienes nosotros también podamos pedirles un concepto de cómo están las instalaciones, revisar, preguntarles a las áreas que estén encargadas de eso, si se le ha hecho a la empresa en algún momento algún refuerzo de su infraestructura. Entonces, es revisar si tienen algún refuerzo de su infraestructura, si en algún momento se ha hecho, revisar informes de interventoría o pedir un concepto técnico a un profesional en ese tema. Entonces, como les decía, nosotros muchos trabajamos en este proceso, pero somos de diferentes disciplinas. Y miren que no tenemos por qué sabérnoslas todas, pero lo importante sí es preguntar y apoyarnos de las personas que conocen del proceso. Bueno, sigo leyéndolos por acá, enviándoles un saludo, mil gracias. Un abrazo para ustedes también. Bueno, creo que no hay más, no hay más preguntas. Listo. Las próximas acciones educativas nos van a llevar también a seguir profundizando cada vez más, aterrizando los debes de esta resolución 2400 frente a cómo generar esos espacios locativos cada vez más sanos y más seguros. Y en las próximas vamos a empezar como a estructurar planes de mejoramiento, vamos a empezar a revisar a mayor profundidad cada uno de esos elementos que estuvimos repasando. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vamos a repasar y a recordar lo que hoy vimos. Hoy nos volvimos a conectar con el concepto de
riesgo locativo. No se nos olvide que hace parte de todas esas condiciones de infraestructura y todas esas deficiencias locativas que se nos pueden presentar. Estuvimos repasándolo también frente a la resolución 2400 del 79. Hoy revisamos esa información interesante de la Organización Mundial de la Salud que nos habla sobre el síndrome del edificio enfermo, entonces para que ustedes puedan profundizar frente a ese tema. Hicimos un repaso también y revisamos desde el decreto 926 del 19 de marzo de 2010 que nos habla de la norma de construcción sismo resistente. Revisamos cuáles podrían ser esas garantías que dentro del sistema de gestión podríamos nosotros revisar para garantizar que esto se vaya dando, como la licencia de construcción del predio, los informes de interventoría frente a una construcción nueva o una remodelación, y estuvimos mirando especificaciones puntuales a través de imágenes para pisos, techos, ventanas, puertas, escaleras y áreas de circulación. Entonces, no siendo más por hoy, quiero dejarlos ya con esa información, no quiero llenarlos de más cosas en su cabecita y queremos invitarlos a que se conecten a la siguiente acción educativa, que también hay mucha información valiosa para ustedes. No olviden que esta semana está cargada de temas de mucho interés, entonces aquí los esperamos. Nos vemos en nuestra próxima acción educativa. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos en la siguiente actividad. Adiós, adiós. Claro que sí, bueno, para nuestra querida doctora Hilda, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por supuesto yo como siempre los invito a que sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Recuerden que a las 4 de la tarde tenemos el tema turnicidad, sueño y fatiga en operaciones de manufactura. A las 6 de la tarde los acompañamos con nuestro Muévete y Contágiate de Prevención, ejercicios para la vida. Y mañana desde muy temprano iniciamos a las 8 de la mañana con tareas de alto riesgo, capacitación, formación y entrenamiento. Como siempre, invitarlos a que visiten Posipedia, www.posipedia.com.co, conozcan el cronograma de toda esta semana, se inscriban y participen de toda nuestra programación. También en Posipedia ustedes pueden encontrar todas las grabaciones de nuestras acciones educativas, el material de apoyo, las presentaciones técnicas. Recuerden que este material se sube más o menos dentro de 72 horas hábiles después de cada acción educativa. A todos, por supuesto, muchas gracias por su participación. Nos vemos ahorita en un ratico a las 4 de la tarde. Los espero. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video.